otro tipo de estructuras que están sometidas a normales. ¿Sí? Está muy relacionado con el tema de esfuerzos normales, de las barras sometidas a esfuerzos normales. Son las tuberías de presión, recipientes cilíndricos de presión. Si yo tengo una tubería, por ejemplo, parte de cualquier instalación, ¿yo qué conozco, por ejemplo? Yo conozco qué presión lleva esa tubería, qué presión interna lleva el fluido que lleve, por ejemplo, puede ser agua, otro líquido, un gas, ¿sí? Si yo tengo una tubería que tenga gas a presión de un punto a otro del sistema, esa tubería va a tener un cierto esfuerzo. No es lo mismo si yo hago la tubería de acero que si la hago de PVC o la hago de otro material. Tampoco es lo mismo qué espesor le voy a dar a la tubería. Imagínense que si la tubería tiene un espesor muy pequeño y lleva una alta presión, se puede llegar a romper, puede llegar a tener una falla. Entonces yo tengo que poder dimensionar en función del material y en función de la presión y de la geometría de la conducción, yo tengo que poder llegar a dimensionar qué espesor le tengo que dar a esa pared para que trabaje en una forma adecuada, ¿sí? Bien, acá tengo ciertos casos que son más bien instalaciones industriales muy grandes, pero esto también pasa en cualquier instalación de tuberías de presión. Supongamos que yo tengo una tubería sometida a una presión interna. Acá está puesto como caldera, pero este primer caso es una tubería cualquiera, de longitud infinita, sometida a un esfuerzo interno, a una presión interna, perdón. Entonces, yo por ejemplo acá voy a pensar, esta tubería, la transversal, la voy a dibujar completa, ¿sí? Una tubería cilíndrica, de radio interno, R, en realidad voy a trabajar después, ya van a ver con el radio medio, voy a trabajar el radio a la línea media. Tiene un cierto espesor E, que acá está marcado, porque yo a esto lo he cortado con un plano horizontal a lo largo de la tubería. Y a su vez, voy a tomar una longitud unitaria de esa tubería, ¿sí? Si yo tomo una sección transversal y la corto acá en la mitad, esto va a estar sometido a presiones internas. Estas presiones internas en realidad van a estar trabajando sobre la pared interna, pero las puedo trasladar hacia afuera por claridad del dibujo. Cada presión va a estar actuando en un elementito diferencial interno de la tubería, ¿sí? Entonces yo acá voy a tener cada uno de estos valores van a ser fuerzas diferenciales que van a ser iguales a la presión por el diferencial de área. A su vez, el diferencial de área, si yo tomé una longitud unitaria, va a venir dado por este valor por 1, que es perpendicular al dibujo. Este valor, ustedes saben cómo, por la definición de radianes, ¿cuánto vale el arco? A ver si se acuerdan. Si yo tengo un radio R y un ángulo alfa en radianes, ¿cuánto vale el arco? Que el arco es igual a R por alfa en radianes, ¿sí? Cuando alfa es 1, el arco es igual al radio. Cuando alfa es 0,5 radianes, el arco es 0,5 del radio, y así sucesivamente. El arco es radio radianes. Por lo tanto, el diferencial de área va a ser R por diferencial de alfa por 1. R diferencial de área por 1 es P, es la presión, entonces cada una de estas fuercitas va a ser igual a P por R por D alfa. Ahora, si yo he cortado a la pieza con un plano horizontal, van a aparecer dos esfuerzos normales, uno en cada una de las secciones cortadas. Pues yo acá y corté acá. Ahí aparecen dos esfuerzos normales N. Cada uno tiene un esfuerzo normal N. Si hago suma de fuerzas igual a 0, me queda menos 2N, menos N, más
la integración de todas estas fuerzas, más la integración de la proyección vertical de estas fuerzas diferenciales. Entonces, yo integraría la integral para alfa, que va en y pi radianes, toda la vuelta, o sea, tengo diferencial de fuerza, cada una de estas diferencial de fuerza, acá está el ángulo alfa, entonces tengo que multiplicarla por el seno de alfa para llevar a la proyección vertical. Entonces tengo menos 2n más la integración entre 0 y pi radianes de todas las secciones verticales de las fuerzas diferenciales, df por seno de alfa. df había dicho que era p por r diferencial de alfa, reemplazo, 2n lo paso al otro lado, me queda que 2n es igual a integral entre 0 y pi de p por r seno de alfa diferencial de alfa. Bueno, entonces cuando hago esa integral, P es constante, es la presión interna. El radio es constante. Entonces me queda, P por R lo saco fuera de la integral, me queda la integral entre 0 y pi de seno de alfa diferencial de alfa. La integral del seno es menos coseno, valuado en 0 y en pi. Coseno de pi es menos 1, entonces me queda 1 menos menos 1, es 2, me queda 2 positivo, perdón. Me queda entonces 2n, 2pr. Entonces, cada uno de estos esfuerzos normales es P por R. Bien, yo acá estamos hablando de estas paredes E son pequeñas en relación al radio. Por lo tanto, trabajar el arco que yo debería haber tomado es con el radio interno. Bueno, acá se trabaja todo con el radio medio. No hay mucha diferencia si hablamos de piezas de espesor delgado en relación al radio. El error es muy pequeño. Trabajar con el radio medio. Bueno, con esto yo tengo el esfuerzo normal en cada una de estas secciones. Ahora, si se fijan acá, el esfuerzo actúa en esta zona rayada. Cada uno de esos esfuerzos normales. Entonces, se va a generar una tensión sigma, que va a ser igual a n sobre área, siendo n igual a p por r, que vemos acá, y el área es igual a 1 por e. Por lo tanto, tengo que se genera una tensión sigma, que le vamos a llamar sigma circunferencial, porque fíjense que la dirección de sigma es tangente a la circunferencia, entonces se llama tensión sigma circunferencial, pero es una tensión normal, porque está saliente de este elementito diferencial de área. Sigma circunferencial es P por R sobre 1 por E. Entonces nos queda P por R sobre E. P por R, sigma circunferencial, si acá tomo un elemento, un casquete de la pared de la pieza, tensiones que aparecen en estas secciones, acá y acá, serían P, presión interna, por radio sobre E. Antes de pasar a la siguiente parte, llegamos hasta ahí. Estas serían las tensiones que se generan, por ejemplo, en una tubería cualquiera sometida a una presión interna. En este caso, si es una tubería interna con una presión interna, esta tensión sigma L no aparece, es nula, ¿sí? Salvo en los particulares como cambios de dirección, cambios del diámetro de la tubería, algunas cuestiones así pueden generar tensiones longitudinales. Pero la debida a la presión interna es esta sigma circunferencial. Esta tensión circunferencial aparece, como les decía, en dirección tangencial a la circunferencia. Y es la que me intenta incrementar el perímetro de la tubería. En ese caso, ¿cuánto vale? Sigma sobre E. Entonces me aparece un épsilon circunferencial, que es sigma circunferencial sobre E. Con eso yo puedo calcular un cambio del radio, puedo calcular un cambio, porque con esto yo en realidad, como es un cambio de perímetro, pero el épsilon circunferencial es igual a la variación
el aumento de perímetro sobre el perímetro inicial. Pero como el perímetro es pi por diámetro, o sea, 2pi radio, es lo mismo que, si me queda, me queda 2pi delta radio sobre radio inicial, es lo mismo que delta radio sobre radio. También puedo calcular cuánto se va a incrementar el radio o el diámetro a partir del epsilon c. Esto sería cuando solamente hay tensiones sigma c circunferenciales. Y la tensión circunferencial, acá, en lo que acabamos de ver, estas tensiones longitudinales no aparecen. Estas van a aparecer ahora cuando tenemos tapas, o cuando tenemos cambios de diámetro, o cuando tenemos un cambio en la dirección del fluido. Pero si tenemos una tubería infinita solamente sometida a una presión interna, lo único que aparece es esta tensión circunferencial, que es la que intenta incrementar el perímetro de es como que se infla la sección, la tubería, podríamos decir, se incrementa, pero aparecen estas tensiones internas, que valen, como dije recién, P por R sobre E. Esto me va a generar un épsilon circunferencial, por la ley de Hooke, que es sigma C sobre E, o sea, P por R sobre módulo de elasticidad por espesor. Como por la definición de épsilon es alargamiento sobre longitud inicial. Como este épsilon está actuando en dirección del perímetro, podríamos decir de que este épsilon C es la variación del perímetro, o sea, el alargamiento del perímetro sobre el perímetro inicial. Por una cuestión de que el alargamiento del perímetro es 2pi por el alargamiento del radio, y el perímetro inicial es 2pi por el radio inicial, me queda, simplificando, me queda que también es variación de radio sobre radio inicial. O sea, incremento de radio sobre radio inicial. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Fíjense, la presión interna es dato, generalmente, porque yo sé que tengo que trasladar un fluido que por una cuestión del sistema tiene una cierta presión. El radio de la tubería, en general, no es algo que se define de forma estructural, sino también es función del sistema hidráulico que estoy trabajando, ¿sí? Porque viene por una cuestión de flujo, más que nada, ¿sí? O sea, si yo tengo que determinar qué espesor darle a una determinada tubería, yo el valor de presión interna y el valor del radio de la tubería ya lo voy a tener, ¿sí? Porque no vienen dados por cuestiones estructurales. La presión es una cuestión de la presión que yo sé que el fluido tiene que trasladarse a una cierta presión. Y el radio generalmente viene dado por la velocidad de salida del fluido o por el caudal de fluido que yo tengo que llevar, etc. En eso viene dado el diámetro o el radio. Lo que sí pueden que me pregunten a mí, con parte estructural, es decir, ¿qué espesor le doy a la cañería? Entonces yo tengo que P por R sobre E tiene que ser menor o igual a la tensión admisible del material. Entonces, si la tubería es de PVC, me fijo qué tensión puedo hacer trabajar el PVC. Si la tubería es de acero, yo sé qué tensión puedo hacer trabajar el acero. Entonces, de esa forma, saco cuánto vale el E necesario para el espesor necesario de la pared para que P por R sobre E sea menor a la tensión admisible. ¿Sí? Y si yo necesito saber cuánto se incrementó el radio de esa tubería, bueno, puedo calcular el épsilon C como la tensión sigma C sobre E, el E del material, y luego delta R, variación de radio, va a ser igual a épsilon C por radio inicial. ¿Qué pasa cuando yo tengo un esfuerzo normal? Por ejemplo, ahora sí ya vamos al caso, esto es lo que decía, la tubería me genera tensiones circunferenciales, pero no longitudinales. Cuando aparecen, estas tensiones longitudinales pueden aparecer, como les decía recién, pueden aparecer en cambios de diámetro de la tubería, en cambios de dirección del fluido también. También aparecen, que es el caso que vamos a ver ahora, en el caso de que tengamos un recipiente de presión. Pensemos que tengo un tubo de GNC de un auto, por ejemplo. ¿Sí? La tensión circunferencial que vimos recién es perfectamente válida para un tubo de GNC de un auto. Yo digo, bueno, presión interna, lleva 200 atmósferas de presión interna, lo transformo en kilos por centímetro cuadrado, o en lo día que a mí me convenga. Tengo el radio del tubo, sé qué espesor le tengo que dar para que el acero trabaje en un nivel de tensión admisible. Bien, ahora, ¿qué pasa en una tubería de presión, en un recipiente de presión? Por ejemplo, en el caso de los tubos de GNC. Tienen tapas. Entonces, si yo veo a lo largo esto, estoy viendo a lo largo. Acá tengo una sección transversal
además de la presión que actuaba en las paredes, que es la que veía recién yo, que se hacía un corte, actuaba en esta dirección, además de esta presión interna, que actúa en las paredes y que me genera el sigma C, que actúa en la pared, en toda la pared anular, sobre las tapas van a actuar también presiones. ¿Sí? Sobre las tapas también actúan presiones. La misma presión. Ahora, toda esta presión que actúa sobre las paredes circulares, anulares, ya está, ya saqué la tensión circunferencial. Saqué sigma C. Ahora, si yo tengo que la presión actúa sobre una tapa de dimensiones, que es circular, perdón, de geometría circular, toda esta presión multiplicada por el área de la tapa me va a dar una fuerza de tracción F. Todas las presiones sobre esta otra tapa multiplicada por el área de la tapa me va a dar otra fuerza de tracción F. Entonces, esto se convirtió en una barra sometida a dos fuerzas F longitudinales. Lo que vimos al principio de la clase de hoy. Una barra longitudinal sometida a un esfuerzo normal de tracción. ¿Cuánto vale la tensión que se genera? La tensión, si yo corto, tiene dirección longitudinal, o sea, va a tener esta dirección. ¿Sí? ¿Y cuánto va a valer? Va a valer igual a la fuerza sobre el área. ¿Qué área? El área de la sección transversal, que es el área del cilindro, el área del anillo, perdón. El área del material anillo. A ver, voy a borrar y pongo la filmina, que ahí se entiende también un poquito mejor. Si yo corto en una sección MN cualquiera, acá aparece, este N2 que aparece acá es la fuerza que yo les decía F sobre la tapa. Presión por área de la tapa. Esa es la fuerza de tracción. Y aparecen las tensiones sigma L, uniformemente distribuidas, como vimos, que van a ser iguales a este esfuerzo N2 sobre el área. ¿Qué área? El área de la sección anular. Todo el área de la sección anular. Entonces, ¿cuánto vale el área de la sección anular? Vale, perímetro por espesor. Si yo saco el perímetro del perímetro medio, ¿sí? 2pi radio por espesor, ese es el área que es rayado acá, el área del anillo. El área del anillo es perímetro medio por espesor. Esa es una forma de calcularla. Entonces, si yo digo N2, voy a volver. Disculpen, volvemos 2 segunditos atrás. Tengo que sigma L, como les decía, es sigma es N sobre área. N vale presión interna por área de la tapa. Pi por radio cuadrado. Dividido en el área que yo rayé hace un ratito, el área del anillo, que es 2pi radio medio en realidad, pero a este también lo voy a llamar radio medio para poder simplificarlo, porque si son pequeños es muy parecido el radio medio al radio interior, al radio exterior. Si es pequeño el espesor, digo. 2pi por radio por espesor. Entonces de acá puedo despejar. Me queda presión. Perdón, este es pi, no presión. Fuerza es presión por pi por radio cuadrado. Esa es la fuerza N2. Y el área es 2pi radio medio espesor. Entonces, pi se va con pi, radio medio se va este radio medio con el cuadrado, y me queda presión por radio medio sobre 2E. Si se fijan, ese valor, sigma L, P por R sobre 2E, bueno, es lo que les mostraba yo recién acá. Tenía la sigma C y tengo la sigma L. O sea, cuando hay tapas, si no hay tapas, solamente aparece sigma C. Sigma C
es pi es presión por radio sobre E, sigma C. Si aparecen tapas, o sea, si es un recipiente en el cual la presión actúa sobre las tapas y traccionan toda la pieza, aparece también sigma L. Y sigma L, como acabamos de ver, es P por R sobre 2E. Nos queda por último la ley de Hooke bidimensional. Nosotros teníamos que, esto es una mezcla de ley de Hooke, cuando yo tengo un elemento sometido a una tensión sigma X horizontal, ustedes saben que voy a tener un alargamiento épsilon en la misma dirección del esfuerzo. O sea, si tengo una tensión sigma X, aparece épsilon X alargando la pieza, que va a ser sigma X sobre E, por la ley de Hooke. Y en la dirección perpendicular hay un acortamiento épsilon I, que es menos mu épsilon X, lo que vimos del coeficiente de Poisson. Entonces, tengo un alargamiento épsilon X, sigma X sobre E, y un acortamiento épsilon I, que es menos mu sigma X sobre E. En la dirección vertical pasa lo mismo. Si tengo una tensión sigma I en dirección vertical, voy a tener un alargamiento vertical, épsilon I, sigma I sobre E, y en la dirección X voy a tener un acortamiento que va a ser menos mu épsilon I, o sea, menos mu épsilon, sigma I sobre E. Si sumo, o sea, si tengo una pieza sometida tanto a sigma X como sigma I, que es el caso de esta pared de la caldera, si ya recién yo acá hablaba de que épsilon C tenía solo sigma C, entonces aparece épsilon C, sigma C sobre E. Ahora, si ya no tengo solo sigma C, sino además de sigma C tengo una tensión perpendicular sigma L, ya tengo que hablar de la ley de Hooke bidimensional, que sería este caso en el cual sumo los efectos de sigma X y de sigma Y. Entonces, sumando los efectos de sigma X y sigma Y, llego a la expresión de la ley de Hooke bidimensional, en el cual épsilon X es sigma X sobre E por este lado, menos mu sigma I sobre E del otro, me queda 1 sobre E, sigma X menos mu sigma I. Y épsilon I me queda sigma I sobre E de este lado, y del otro lado me queda menos mu sigma X sobre E. Entonces me queda 1 sobre E, sigma I menos mu sigma X. Entonces esto se llama ley de Hooke bidimensional. O sea, cuando tengo tensiones no unidireccionales, sino en dos direcciones perpendiculares, tengo que aplicar la ley de Hooke bidireccional. De esta forma, por ejemplo, yo tengo que épsilon circunferencial, por la ley de Hooke bidimensional, va a ser 1 sobre E, sigma circunferencial, menos mu, sigma longitudinal. Eso me va a dar el alargamiento en la circunferencia o en el radio. Por otro lado, épsilon longitudinal, el alargamiento de la longitudinal que va a tener el recipiente, va a ser igual a 1 sobre E sigma L menos mu sigma C. ¿Sí? Y con eso ya tengo los alargamientos del radio y de la longitud del recipiente de presión.